Virgilio Andrade, estas son 6 preguntas que le hago a todos mis invitados. Muy bien, Katia. Qué gusto. Muchas gracias. Gracias por venir. A ti, Katia. La primera es, ¿cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar? No he tenido, afortunadamente, nada muy complicado, nada dramático, pero la más difícil fue entre continuar estudiando un posgrado o entrar a trabajar al gobierno. Esto fue en enero de 1993. Era dejar una maestría a medias o entrar a trabajar a la Secretaría de Gobernación para ver la reforma electoral del 93. Fue la decisión más difícil por lo que implicaba. En términos de trayectoria, de carrera profesional, decidí irme a Gobernación y ya después estudié posgrado en 96, hasta 96, pero lo que pude vivir en 93 fue valioso para lo que fue mi trayectoria. Esa fue la decisión más difícil realmente. ¿Y personalmente? Personalmente creo que no he tenido todavía decisiones difíciles que tomar, todavía no, o así las considero por lo menos. Esa fue la más difícil, o la más relevante, digamos. ¿Cómo ves el país al terminar este sexenio? Mira, sí me gustaría ver al país con una situación en donde las reformas, que son el eje central de esta administración y de este gobierno, estuvieran ya caminando bien. Que la reforma energética diera diversidad, que hubiese trabajos para muchas personas a nivel de las regiones, que la reforma financiera permita tener más acceso al crédito, que la reforma educativa cada vez vaya teniendo mayor penetración para tener profesores calificados. Realmente esa es una aspiración, pero hay que entender también que existen ciertas estructuras que hay que tomar en cuenta en términos de lo que somos como país, y es necesario ver algunos retos o incluso riesgos. Por ejemplo, seguimos siendo una sociedad muy desigual. Muy. La mitad tiene para vivir y la mitad no. También somos de contrastes a nivel regional. Hay diferencias abismales entre el sur y el norte. El norte se beneficia entre 6 y 10 veces más del Tratado de Libre Comercio que el sur. El sur solamente tiene 2% de impacto en lo que es una relación comercial internacional frente al resto del país, por ejemplo. O también el 70% de la población vive en ciudades, pero el otro 30% vive en 190,000 comunidades de menos de 2,500 habitantes. Entonces, sí existe una situación que pesa mucho a nivel territorial, a nivel de sociedad. Eso lo podemos seguir viendo en el futuro. La población comienza a tener cada vez más edad. Eso también es un asunto de futuro. Sí, un reto enorme. Y por lo tanto, elementos de violencia también constituyen retos de futuro. Oye, no mencionaste una reforma que me parece muy importante también, que es el Sistema Nacional Anticorrupción, sí, del que formas parte. Y fíjate que también la reforma de transparencia, que es una revolución. Así es. Porque la reforma de transparencia permite que cualquier persona pueda acceder a ver cómo se usa el dinero, vamos, hasta los viáticos, que en algún momento molestan tanto y con cierta razón. Se podrán ver los viáticos, comisiones de todo funcionario, pero también estamos hablando de legisladores, estamos hablando del Poder Judicial. Sindicatos. Eso es muy importante y por eso casi lo reservé al final, porque además de los sindicatos, los partidos. Así es. ¿Cuánto gana una persona, cuánto recibe de dinero por tener actividad partidista? Es muy importante. Sí. Y más de cara, por supuesto, a los procesos electorales. Y esto combinado con el Sistema Nacional Anticorrupción, en donde ya existen mejores reglas para que los que somos servidores públicos nos vayamos portando mejor. Y voy a poner una. Los expedientes de nosotros, como servidores públicos, quedan abiertos 7 años después de dejar el cargo. Entonces, imagínate lo que significa que 7 años después de que dejaste un cargo todavía te puedan estar revisando. Eso genera un estímulo al buen comportamiento, con independencia de que ya habrá espacios
para que distintas instituciones que hoy participan en todos estos temas se vayan poniendo de acuerdo para poner mejores reglas año con año. Entonces, percibo que vamos a tener una mejor plataforma. ¿Por qué? Porque va a haber mejores instituciones y reglas mucho más claras como esta que te digo, y además las va a aplicar un tribunal de justicia administrativa totalmente independiente del gobierno, de los poderes. Eso también da elementos de mejor expectativa. Así como el IFE en lo electoral o el INEGI en la estadística, ahora habrá un tribunal de justicia administrativa para estos temas. Y el INAI para transparencia. ¿No? En eso sí, en eso soy más optimista. En lo demás también, porque se están construyendo condiciones buenas. Pero hay que también ver los riesgos, los retos que van a continuar. ¿Cuál es, Virgilio, la característica del mexicano que más te gusta? ¿Y cuál es la que menos te gusta? La que más me gusta es su sentido familiar. Creo que hay un profundo sentido familiar, un profundo sentido de compartir dentro de las familias. Esa es la parte que más me llama la atención, esa es la parte que más comparto. Y la que creo que siempre tenemos área de mejora, como le dicen actualmente, a veces nos falta un poco de planeación probablemente, nos falta un poco de visión de largo plazo. Yo entiendo que por urgencia podemos ser inmediatistas, pero en general nos falta ese sentido un poquito de ver un poco más allá. Y hoy pues, también hay por distintas situaciones, se están generando muchos resentimientos y eso sí lo debemos cuidar como sociedad. Hay resentimientos precisamente por la desigualdad y esa es una característica que genera violencia, genera relaciones de desconfianza. Entonces ahí sí se necesita tener más trabajo comunitario y más trabajo armónico de acompañamiento en general para tratar de ir minimizando ese problema que está naciendo en nosotros. Si pudieras platicar con cualquier personaje vivo o muerto, ¿con quién te gustaría hacerlo? Pues mira, de personajes mexicanos con dos. Con Morelos, porque para mí Morelos sí implica la visión integral del movimiento de independencia. Un luchador social, espiritual, en territorio y en batalla, pero al mismo tiempo con un conjunto de ideas para construir una nación y para darle legalidad y hasta protección en términos de derechos humanos. Entonces es un personaje muy completo. Y el otro, más contemporáneo, la verdad, con Manuel Ávila Camacho. ¿Por qué? Porque para mí constituye un personaje que logró la conciliación nacional. Veníamos de un momento en el cual había desacuerdos políticos. Graves. Sí, de hecho su propia elección es muestra de un desacuerdo político porque tiene que enfrentar una disidencia. Y además una disidencia con militares, con Juan Andreu Almazán, tiene que reconciliar a la clase empresarial que tenía desconfianzas y además tiene que recomponer la relación con los grupos religiosos en México, bueno, particularmente obviamente con los grupos católicos. Y la verdad es que a lo largo del sexenio logra construir la conciliación y todavía con un ingrediente más, el asunto de la toma de decisiones en el contexto de la Segunda Guerra Mundial frente a la frontera de siempre que es los Estados Unidos. Y sin duda el saldo fue de conciliación, hasta con su propio hermano. Entonces, Maximino. Exactamente. Entonces, con Maximino, entonces con todo este tipo de situaciones, me parece un personaje muy interesante de la política. ¿Cuál es tu más grande arrepentimiento? He tenido varios no muy grandes, pero frente a los arrepentimientos o frente a los errores cometidos,
no queda de otra más que tratar de capitalizar lo que circunstancialmente derivó de un arrepentimiento o de un problema. Eso es lo que siempre he tratado. Nunca he tenido arrepentimientos grandes. O sea, de aprender de ellos. De tomar la circunstancia, sí, claro, el aprendizaje sí, pero sobre todo de tomar la circunstancia que deriva de una decisión equivocada. Si tomé una decisión equivocada, tengo que asumir de qué manera sacar el mejor provecho de esa decisión, ya regado el tepache, como decimos. Entonces, es la forma como yo actúo frente a situaciones en donde se le puede llamar arrepentimiento, pero hasta el momento más que esos son errores. En general, a lo largo de la vida, claro. Nada muy complicado, pero sí. A ver, sí. Compárteme uno, si quieres. Un arrepentimiento, bueno, sí. Pues son básicamente, digo, de carácter académico, así de profundidad de vida no, pero cosas de carácter académico o ciertas decisiones profesionales, de decir, por ejemplo, en el IFE debí votar A y a la mera hora voté B, por ejemplo, ahí sí hay arrepentimientos, pero ya tomada la decisión tiene que haber una capitalización. Hay tantas, o hubo tantas, pues sí. Pero algunas de ellas nada más. En realidad. Y finalmente, nuestra pregunta polémica. ¿Cuál es tu grosería favorita? Me gustan muchas. ¿Sí? Muchísimas. La verdad uso mucho el no mames. Ah, ok. Ay, no mames, no. Eso me encanta. Es una mamada. Me parece básico eso. Bueno, uso mucho a la chingada, como debe ser. Yo creo que en este país no hay ningún país, bueno, sí hay, pero muy pocos, los que usan esta palabra con la connotación tan pesada que tiene, sí. Tan importante, tan variada. Y tan variable. ¿Sabes? Sí, no, es maravilloso. Sí. Sí. Bueno, el famoso puta madre. Eso también, por supuesto, ¿no? O agarrarse a chingadazos. Bueno, todo lo que tenga que ver con chingada es maravilloso. Pero el no mames, ese para mí es el punto culminante. Y lo dice seguido, me imagino. No tienes idea. No, bueno. No, es continuo, es constante, alegórico. Francamente, en mi familia no. Ajá. Pero lo que es entre amigos, en el ambiente de trabajo, cuando se puede, obviamente. Sí, claro. Sí, mucho, por supuesto. Sí, claro. Sí. Forma parte de la emoción reflejada en el lenguaje, sin duda. Claro. Sí, Katia. Claro. Así Muchas es. gracias, Virginia. Gracias, Estas Katia. fueron las 6. Perfecto, Katia. Gracias. Excelente.